Capítulo 12. Karl R. Rollers. Introducción. Este capítulo corresponde al Dr. Karl R. Rollers, quien decía que las personas están en un proceso de encontrar sus máximos potenciales durante su vida. Rollers se refiere a sus pacientes como clientes, para evitar clasificarlos con patologías y para referirse a un proceso de cambio y descubrimiento de sus habilidades. Antes de tratar de su teoría, es necesario ver algunos aspectos de la vida de Rollers. Se muestran sus trabajos, obras y aportaciones. Se presenta su teoría de la personalidad y de lo que se ven rodeadas las personas y lo que afecta en su desarrollo positivo, es decir, en su tendencia a la actualización. Después se muestra la concepción del yo para este autor. También se incluye la congruencia y la incongruencia, los trastornos emocionales debidos a la mala expresión de los sentimientos y la represión. Y por último, lo que se puede considerar como la política criminológica de Rollers. Esta se refiere a la manera de prevenir los desórdenes mentales en la persona y la buena conducción de las emociones. Biografía. Karl R. Rollers, 1902-1987, nace en Oak Park, Illinois. Psicólogo estadounidense, famoso por el desarrollo de métodos de psicoterapia centrados en el paciente o en el cliente. Recibió su licenciatura y doctorado en psicología y después realizó otro doctorado en filosofía. Durante los primeros 10 años de su carrera profesional, Rollers trabajó en una clínica de asesoramiento para menores. Durante este periodo estuvo bajo la influencia de varios psicoanalistas antifreudianos, como Theodore Reich y Otto Rank. En 1940, aceptó el cargo de profesor de psicología en la Universidad Estatal de Ohio. Formuló muchos de sus descubrimientos clínicos y los presentó en su libro Consejería y Psicoterapia. En 1945, Rollers se cambió a la Universidad de Chicago, donde dirigió un centro de asesoramiento y enseñó psicología. De esta experiencia salieron muchos proyectos importantes de investigación. Desarrolló las técnicas de grabar las sesiones de consulta y métodos elaborados para el estudio de las respuestas de sus clientes. En otro de sus libros, Terapia centrada en el cliente, eventos de práctica, implicaciones y teoría, fundó lo que se conocería como psicoterapia conversacional o centrada en el cliente, entendido como sinónimo de paciente. Este método otorga especial importancia a la relación entre el terapeuta y el paciente. La personalidad del terapeuta participa de forma activa en el acontecer psíquico del paciente y puede ser utilizada de modo preparado para conseguir determinados objetivos terapéuticos que deben conducir al crecimiento psíquico y a la independencia. Utilizaba el término cliente en vez de paciente para resaltar que su método de tratamiento no era manipulador ni médico, sino que se basaba en la comprensión adecuada y sensible de sus experiencias y necesidades. La segunda cualidad importante del psicoterapeuta es la aceptación incondicional positiva, que se abstiene de juzgar lo que el paciente dice o relata. La autenticidad o ausencia de simulación era la tercera cualidad que él consideraba esencial. El Dr. Karl Rollers desarrolló una nueva forma de psicoterapia centrada en el cliente. Según él, cada persona tiene las capacidades para comprenderse a sí mismo y resolver sus problemas. Los terapeutas muestran empatía con el paciente y una sincera preocupación por lo que le sucede, con el fin de que éste revele sus verdaderos sentimientos sin miedo a ser juzgado. Mismo método que puede ser empleado para tratar con ciertos delincuentes, no tan difíciles, y también en el caso de las víctimas de delitos. El mostrar interés facilita que la víctima se comunique más. El Dr. Rollers sostenía que los individuos, así como todos los seres vivos, están dirigidos por una tendencia innata a sobrevivir y reafirmarse que los lleva al desarrollo personal, a la madurez y al enriquecimiento vital. Cada persona tiene capacidad para el autoconocimiento y el cambio constructivo, por parte del terapeuta. Este deberá reunir una serie de cualidades esenciales, y ayudará a descubrir las propias de sus clientes. En su trabajo como psicoterapeuta, Rollers mantiene que el desequilibrio y la falta de armonía psicológica dan como resultado disconformidad, y que la congruencia y el conocimiento de sí mismo promueve un desarrollo y funcionamiento saludable. De aquí que la prevención del delito y de cualquier trastorno derive de mantener un equilibrio en la sociedad y que dé como resultado la estabilidad emocional. Teoría de la personalidad según Rollers. Rollers sostenía que cada individuo existe en el centro de un campo fenoménico. Rollers se refirió a esto porque fue influido por un movimiento filosófico llamado fenomenología. La palabra fenómeno significa lo que aparece o se muestra a sí mismo. En filosofía,
La fenomenología busca describir los datos, lo específico, de la experiencia inmediata. En la psicología, la fenomenología ha llegado a significar el estudio de la conciencia y la percepción humana. Los especialistas en fenomenología destacan que lo que es importante no es el objeto o el evento por sí mismo, sino la forma en que lo percibe y entiende el individuo. El campo fenoménico se refiere a la adición total de experiencias. Consiste de todo lo que está utilizable en forma potencial para la conciencia en cualquier momento específico. El organismo, o la persona en su conjunto, responden al campo fenoménico. Aquí el énfasis de Rollers es en la percepción de la realidad por parte del individuo. Con propósitos sociales, estamos de acuerdo en que las percepciones compartidas en forma común por los demás en nuestra cultura son las correctas. Pero cada individuo percibe las cosas de diferente manera. La percepción del individuo, más que la realidad, es más importante. De esto se deriva que el mejor punto de vista para entender a un individuo es el del propio sujeto. Por eso la importancia de un estudio individual y profundo, y aunque implica mucho tiempo, solo de esa manera se logrará comprender al individuo, nuevamente, la descomposición analítica y su recomposición sintética. El Dr. Rollers expresó que el individuo es el único que puede conocer por completo su campo de experiencias y descubrió que no siempre es fácil entender la conducta desde la referencia propia de otra persona. Se está limitado a la percepción consciente y comunicación de experiencias del individuo que a veces podrá alterar la comunicación aumentando o disminuyendo los hechos, o en la más difícil situación, reprimiéndose, pues dificulta la ayuda y se autodaña. Así habrá que entender al individuo criminal, aunque cueste mucho trabajo, si se habla de una criminología psicoanalítica, conductual y del desarrollo, implica el entrar en lo más profundo de la mente del individuo, tomar sus problemas y analizarlos. Un entendimiento amplio de las experiencias de una persona es útil para entenderla y por consiguiente para comprender los procesos de la personalidad. Tendencia a la actualización. Ya lo han señalado otros autores y Rollers apoya la idea de que las cosas vivientes tienen un diseño genético que contiene un potencial de desarrollo. Este potencial de crecimiento innato lo ha llamado Rollers tendencia a la actualización. La tendencia a la actualización impulsa al organismo a convertirse en lo que se ha diseñado genéticamente para ser. Rollers describe la tendencia a la actualización como el impulso congénito del organismo para desarrollar todas sus capacidades que permita lograr el máximo en un ser vivo. En su libro Terapia centrada en el cliente, Rollers señala que nuestro organismo sigue un curso predecible de desarrollo. El cuerpo resiste enfermedades y se sana a sí mismo. La medicina que el médico receta no cura la enfermedad, sino que más bien hace posible el crecimiento de las fuerzas para curar. Del mismo modo, el ambiente puede fomentar o impedir el potencial de crecimiento. Un niño puede ser forzado a dedicarse a patrones de comportamiento contrarios a las tendencias actualizantes innatas. La tendencia de actualización se expresa en una variedad de motivos que tienen el propósito común de mantener, proteger e impulsar al organismo. Cuando el ambiente y el organismo están a un buen nivel, el organismo se enriquece y satisface sus potenciales. Un ambiente de tensiones o un organismo poco saludable dificultaría la tendencia a la actualización. La tendencia de crecimiento y desarrollo también se manifiesta psicológicamente cuando el yo comienza a emerger. Rollers usa el término actualización para referirse a la preferencia natural dentro del yo, que realza y promueve su desarrollo y expresión. Tenemos motivos para conservarnos, mantenernos y realizarnos nosotros mismos. La operación de la propia actualización puede observarse en el deseo de establecer nuestra identidad o de conservar nuestro amor propio. Esto nos hace recordar que los motivos de crecimiento de Maslow son manifestaciones de la propia actualización. La gente saludable lucha por ampliar su vida para enriquecer y mejorar las condiciones para sí mismos. Nuevamente, el ambiente puede fomentar o dificultar la maniobra de la propia actualización. La gente saludable está motivada para satisfacer sus potenciales. Otra variante de la tendencia de actualización es lo que Rollers denomina procesos de valoración de tipo orgánico. Este se refiere a la capacidad congénita de escoger un curso de acción por medio de una manera afectiva negativa o positiva. Este proceso de valoración de las cosas depende de las experiencias armonizadas afectivamente que se sienten agradables y desagradables, placenteras o no placenteras, satisfactorias o no satisfactorias. Se siente bien y es bueno que nos abracen cuando estamos deprimidos, ser atendidos cuando estamos solos, que se nos ayude cuando sufrimos frustración.
Si el proceso de valoración como un todo está funcionando adecuadamente, hace que la persona elija lo que promueve y sostiene la vida y el bienestar. Cuando sentimos hambre, disfrutamos con ciertos alimentos. Rechazamos alimentos que podrían ser venenosos, pero podemos aprender a disfrutar de alimentos que no nos hacen bien. Desafortunadamente, de la misma manera que se realiza lo anterior, podemos aprender a disfrutar conductas que no son adecuadas, por ejemplo, a mentir, robar, drogarse, prostituirse, entre muchas otras más. Deben tenerse bien establecidas las cosas buenas de las malas, o, mejor dicho, tener bien establecida la moral, lo bueno. La personalidad saludable hace y debe hacer elecciones según el tipo del sentimiento, es decir, si es positivo o negativo. Si durante una acción se siente bien, debería seguirse, y si se siente mal, debería evitarse. Debiéramos poder confiar en nuestros patrones y presentimientos al tomar decisiones. Rollers llama a esto confianza de tipo orgánico. Esta se refiere a la percepción de alguna situación e imaginar qué pasaría. La persona siente lo que debe hacer, pero no puede dar una explicación completa y vinculada de razones. Rollers dice que esta persona recibe ayuda por sus tendencias de crecimiento. Algunas veces es necesario encontrar un impulso natural o el sentimiento espontáneo que nos motive. El yo. De la interacción del organismo y el ambiente, y en particular de la que se tienen con otras personas que son significativas para un nuevo ser, emerge de forma progresiva una estructura del yo o un concepto de quién soy. Conforme los niños pequeños interactúan con su ambiente en el proceso de realización, adquieren ideas acerca de sí mismos, de su medio ambiente y de su relación con éste. Experimentan cosas que les gustan y disgustan y situaciones que pueden o no controlar. Aquellas experiencias que parecen aumentar el yo son valuadas e incorporadas en la imagen de sí mismo. Aquellas experiencias que parecen amenazar al yo son negadas y son consideradas ajenas a este. Congruencia e incongruencia. La congruencia se define como el grado de exactitud entre la experiencia de la comunicación y el conocimiento. Un alto grado de congruencia significa que la comunicación, lo que uno expresa, la experiencia, lo que ocurre en el campo de uno, y el conocimiento, lo que se observa, son todos semejantes. Las observaciones propias y las de un observador externo deben ser compatibles. Por otra parte, la incongruencia se presenta cuando hay diferencias entre la comprensión, la experiencia y la comunicación de la experiencia. Las personas que parecen estar enojadas, tienen los puños cerrados, hablan en voz alta, maldicen, y que, si se les pregunta, afirman no estarlo en absoluto, o las personas que dicen estarse divirtiendo, pero actúan como si estuvieran aburridas, solitarias o impacientes, demuestran incongruencia. Esta se define como algo más que una incapacidad de percibir con exactitud o como una habilidad para comunicarse con exactitud. Cuando la incongruencia se presenta entre el conocimiento y la experiencia se denomina represión. La persona simplemente no sabe lo que hace. Cuando la persona presenta incongruencia se puede dar la ambivalencia, es decir, una circunstancia que implica sentimientos de agrado y desagrado. La opinión del Dr. Rollers acerca de las emociones es muy positiva. Experimentar por completo las emociones propias facilita la maduración, mientras que la negación o la distorsión de estas pueden dar lugar a trastornos en nuestras vidas. Sugirió que la realización o actualización ocurre con mayor libertad cuando la persona es abierta y se percata de todas sus experiencias. Desarrollo de la personalidad. Rollers no se detuvo a desarrollar y describir etapas del desarrollo de la personalidad de la infancia a la edad adulta como lo habían hecho los psicoanalistas más destacados. Se concentró en la forma en la que las percepciones de otros impiden o facilitan la autorrealización. Aunque la tendencia a realizarse sigue factores genéticos de desarrollo, Rollers señaló que está sujeta a influencias de los factores exógenos y estos implican la interacción de personas, instituciones, ambiente, etc. El niño pequeño tiene dos necesidades básicas, la de consideración positiva de los demás y la de autoconsideración positiva. La consideración positiva y refiere a ser amada y aceptada como es la persona. Los niños pequeños se comportan de tal manera que muestran su necesidad intensa de aprobación y amor de aquellos que los cuidan. Experimentan cambios considerables en su conducta con el propósito de alcanzar la consideración positiva. En una situación ideal, la consideración positiva es incondicional. Es dada en forma libre a los niños por lo que representan sin importar lo que hagan. Después,
Cuando un padre descubre a su hijo realizando acciones desaprobadas, se le castiga. Esta consideración ya no es incondicional. La anterior pasa a ser una consideración positiva condicionada que es dada solo bajo ciertas circunstancias. A los niños se les hace entender que sus padres no los amarán a menos que piensen, sientan y actúen como ellos lo desean. En tales casos, el niño percibe al padre como una persona que impone condiciones de valor, especificando con esto las circunstancias bajo las cuales el niño será aceptado. Tales condiciones de valor pueden conducir al niño a introyectar valores de otros sujetos. También se da la autoconsideración positiva que ocurre en forma automática si se ha recibido consideración positiva incondicional. Los niños que son aceptados por lo que son llegan a percibirse a sí mismo en forma favorable y con aceptación. Sin embargo, es muy difícil verse a uno mismo en forma positiva si se es centro continuo de crítica y desprecio. De ahí los sentimientos castigados de no ser merecedor de ciertas cosas. Los autoconceptos inadecuados tales como sentimientos de inferioridad o de estupidez con frecuencia surgen debido a que una persona no ha recibido una consideración positiva apropiada de los demás. Trastornos emocionales. Analizando la teoría de Rollers, parece que cuando salen mal las cosas en el desarrollo de la personalidad, las emociones y los sentimientos son los más perjudicados por un largo periodo. Por ello que se observe que las secuelas psicológicas duran más que las físicas. Nuestras emociones son la parte que sufre más en un ambiente anormal, en alguna relación tormentosa, en el hogar o en la escuela. Cuando los intentos por expresar emociones positivas se enfrentan con castigos y frustraciones, empezamos a negarlas o reprimirlas, incluso a desaparecerlas. Sin embargo, esto significa cortar aspectos vitales de nuestra personalidad, por ejemplo, el amor, de ahí que en el Congreso Latinoamericano de Criminología, Sistema Penal, Derechos Humanos y Participación Ciudadana se declaró que el sujeto antisocial es un ser privado de amor, y muchas teorías señalan que el sujeto antisocial es el que ha fallado en su primera etapa, por ejemplo la oral, que es la base de las demás. Esto significa convertirse en una persona privada. Las reacciones más leves a esta pérdida de contacto con las emociones son los sentimientos de ser restringidas o de tener que estar en guardia y ser cautelosos. Por ejemplo, el paranoico, que teme expresarse y compartir su información. Las reacciones más serias incluyen sentimientos de ficción, un sentido de ser superficial, así como sentimiento de no tener personalidad alguna. La persona puede quejarse de sentirse vacía y no participar en la vida. Un componente esencial de la autoexploración es sentir nuestros propios sentimientos y emociones, aun aquellos que son negativos y menos agradables. Por ejemplo, los sentimientos negativos hacia los padres pueden ser difíciles de aceptar como propios, pero es mejor sentirlos que encubrirlos, porque así al menos la persona sabe que los tiene. Entonces podemos tomar medidas para cambiar las condiciones, aceptando el problema y sabiendo cuál es, tratando los conflictos con los propios padres. La negación y la distorsión solo pueden empeorar la situación, pues se arrastrará con dicho sentimiento durante toda la vida e impedirá la evolución. Otro ejemplo, una mujer que pudo haber sido víctima de violación. Si no expresa la situación y la reprime, le causará conflictos en relaciones afectivas posteriores, incluso podrá tornarse autodestructiva. Política criminológica de Rollers. La criminología clínica sabe que solo se puede comprender a la gente asumiendo la perspectiva de sus propias percepciones y sentimientos, es decir, desde su propio mundo fenomenológico. Por tanto, para comprender a las personas, se ha de examinar la forma en que experimentan los sucesos más que los sucesos mismos, ya que el mundo fenomenológico de cada individuo es el principal determinante de la conducta, que lo hace ser único. Por naturaleza, la gente saludable es buena y eficiente, solo pierde estas cualidades cuando se da un aprendizaje inadecuado. Como diría Rousseau en su importante afirmación, todo es perfecto al salir de las manos del Creador y todo degenera en manos de los hombres. La gente saludable tiene un proyecto y metas en la vida, no responde pasivamente a la influencia de su ambiente o a sus motivaciones internas, toma la iniciativa. Los terapeutas no deben manejar los sucesos para el individuo, más bien, deben crear condiciones que facilitan que el cliente tome decisiones en forma independiente. Que el cliente guíe su vida a través de una tendencia innata a la autorrealización. El Dr. Rollers consideraba que los padres apoyadores y un ambiente creativo pueden facilitar la adaptación psicológica.
Estudios longitudinales han sugerido una correlación positiva entre las prácticas de crianza de los niños prescritas por Rollers y un índice compuesto de potencial creativo en el inicio de la adolescencia. Los individuos que han experimentado un desarrollo positivo tienen mayor probabilidad de convertirse en personas funcionamiento adecuado. En general, hay que mantener la estabilidad para evitar conductas desordenadas, violencia, depresión, etc., que llegue a convertirse en antisociales, agresión, suicidio, robo,